gente, yo soy Facebook, somos todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los que quiero dar una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Blogsfruit67 y a Fran. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 40. Mi primera noche en la torre en medio del bosque de la muerte no fue la mejor, para ser honesto. Pasé casi la mitad meditando y trabajando en mi paisaje mental. No cambié mucho, al menos superficialmente. Pero sí lo mejoré todo lo que pude. Como ahora sabía que la clave estaba en añadir detalles para dificultar que otros hicieran cambios, añadí pequeños detalles por todas partes. Llené las paredes con diseños y estructuras internas, pinté el interior de las casas con imágenes y dibujos que había hecho en algún momento cuando no sabía cómo se veían, y dibujé un intrincado diseño laberíntico en la parte inferior del mismo suelo en el que se basaba mi paisaje mental. Finalmente, el cansancio de la segunda prueba y todo el tiempo que había pasado despierto y trabajando me vencieron y me quedé dormido. Un sueño plagado de mis pesadillas habituales, esta vez también acompañadas de ojos amarillos y rasgados, bocas con colmillos enormes y cono ardiendo en llamas púrpuras. Agradecí que, al menos, hubiera podido descansar, aunque no fuera en paz. El hecho de que hubiéramos completado la prueba en el primero de 5 días también fue una bendición, ya que me permitió relajarme un poco y ordenar mis pensamientos, sin mencionar el trabajo en mis defensas mentales. Mi primer día en la torre lo pasé explorando el lugar, o lo que pude explorar, y, cuando encontré el camino, me senté en lo alto haciendo dibujos del lugar. Por suerte, no me encontré con ningún miembro del equipo Arena, especialmente con Gaara, por razones obvias. No estaba seguro de que el Jinchuriki se controlara si me volvía a ver, lo que me infundió toda clase de preocupaciones. También pensaba en entrenar, pero sinceramente, seguía sintiéndome fatal por culpa de la marca maldita. Apenas podía caminar y dibujar, y mucho menos hacer ejercicio. Y eso me lleva a algo que sí hice. Comprobar la habilidad que adquirí a pesar de todos mis problemas. Sello maldito. Primera etapa nivel 1. Sacrificando su propio chakra, el usuario puede acceder al pozo de chakra otorgado por el sello a costa de su propia mente. Aumenta la eficacia del jutsu en un 5%. Consumo 29 puntos de chakra cada segundo. Fue algo, eso seguro. En resumen, significaba que podía usar todos los jutsus que quisiera y más en unos 20 segundos. Genial, la verdad, pero no tanto. Aunque eso se debía principalmente a que, para empezar, no tenía jutsus que consumieran mucho chakra. Mis técnicas eran geniales, pero las había subido tanto de nivel y eran de tan bajo nivel que no requerían que usara tanta energía. El hecho de que no me indicara la cantidad real de este pozo de chakra me había molestado durante 5 minutos antes de cerrar la pantalla y consultar mi estado, principalmente para comprobar cosas. Así que imagínense mi sorpresa cuando encontré algo nuevo debajo del texto de puntos de chakra. Puntos de chakra malditos. 0, 6750. Eso multiplica por 10 mis puntos de chakra, me di cuenta con los ojos abiertos. ¿Estaba la marca así de rota en el canon? Hice una pausa y suspiré. Claro que sí. Sasuke emparejó a un Naruto cubierto de Kyuubi con esta porquería.
El problema, sin embargo, era la parte de a costa de su propia mente, obviamente. No estaba seguro de si eso se había solucionado con mis defensas recién mejoradas o si las destruiría de todos modos y me afectaría como antes de hacer los cambios. Sería algo para probar en el futuro, eso estaba claro. Para las preliminares, si es que llegaban a usarse, tendría que evitarlo. Sin embargo, necesitaba practicar su uso o, al menos, ver si podía usarlo sin efectos secundarios desagradables. Con la invasión de Orochimaru acercándose, eso podría marcar la diferencia. Claro que no había forma de confirmar que el bastardo serpiente atacaría, con todos los cambios que ya se habían producido en estos exámenes. Sin embargo, no podía arriesgarme a no estar preparado, así que tendría que probar la marca entre las preliminares y la tercera prueba. También agregué a la lista de cosas en las que trabajar la creación de uno o varios jutsus que consumieran más chakra, si podía trabajar con la marca. Si tenía acceso a todo ese chakra y tan poco tiempo para usarlo, era mejor tener algo que lo consumiera como si fuera a desaparecer. Aunque no sabía cuánto podría hacer en un solo mes. Pero podía intentarlo, era una promesa. Aunque esas eran preocupaciones para el futuro Eiji. Por el momento, solo necesitaba concentrarme en las copas verdes de los árboles que se veían desde lo alto de la torre, el cielo azul y las nubes blancas. Además, algunos pájaros que volaban por allí la vista lejana del pueblo, casi oculto por el verde. No está nada mal para un lugar llamado el Bosque de la Muerte, pensé con una leve sonrisa antes de que se tornara irónica. Al menos tengo algo de calma antes de la tormenta que seguramente se avecina. Resultó que el primer grupo en terminar fueron los ninjas de la arena, como lo demuestra el hecho de que eran los únicos en la torre con mi equipo, lo que nos convertía en el segundo grupo. Y a partir de ahí, nos fue fácil saber cuando alguien más lo hacía también. El tercer equipo era el de Kiri, sorprendentemente o no. Parecía que también lo habían tenido fácil, lo cual supuse que tenía sentido. Aku tenía un nivel Chunin bastante alto, si no me equivoco. Y aunque no sabía mucho sobre Choujurou, era un personaje con nombre que había sido considerado merecedor de una espada legendaria, y eso bastaba para confirmar su habilidad. De su compañero, en cambio, no sabía absolutamente nada, pero considerando su equipo y la tranquilidad con la que caminaba dentro de la torre, sospeché que al menos era competente. El cuarto equipo era el único con personajes de Kumo. No parecían tan frescos como el de la niebla, pero tampoco parecían haberlo pasado especialmente mal. Esto es una mierda, refunfuñé sin muchas fuerzas. Apenas sé nada de esta gente. Estúpidas desviaciones de la trama. Y eso era cierto. Con todos los cambios, mi conocimiento previo fue cada vez menos útil con el paso del tiempo. Lo cual no era un gran problema, pero como podría haber tenido ventaja, no pude evitar sentirme un poco engañado. Esto es lo que me pasa por no volverme civil. Esos dos fueron los únicos equipos que vinieron en el segundo día. Vamos, chicos, pensé mientras seguía dibujando el bosque desde el suelo, desde la entrada de la torre. Apenas prestaba atención a lo que hacía, y mis pensamientos se desviaban con frecuencia hacia mis amigos que aún estaban en el bosque. Al fin y al cabo, los cambios no solo implicaban que pasarían más equipos o equipos diferentes. También significaban que algo podía pasarles a las personas que me importaban en la prueba. El tercer día fue más o menos igual para mí. Relajarse, dibujar, esperar. El siguiente grupo en llegar fue Kurotsuchi y sus compañeros. Me vieron, por supuesto, pero no reaccionaron más allá del gesto de asentimiento que recibí de la propia chica. Y eso fue bastante inesperado, en mi opinión. El hecho de que no me señalaran ni gritaran como Gaara fue de por sí impactante. Que yo supiera, Iwa odiaba todo de Konoha. ¿A que sí? Me pregunté. Claro, Kurotsuchi parecía relativamente tranquila, considerando todo. Pero eso podría atribuirse, ya sabes, a que le había salvado la vida y necesitaba mi ayuda. Quizás me había ganado algo de respeto con eso. Sería una buena recompensa por haber llamado la atención del Jinchuriki de Suna. Y también sería un alivio si alguno de mis amigos se enfrentaba a un ninja de Iwa en las peleas. Al menos podría contar con algo de moderación si ese fuera el caso. Todo esto era especulación, pero uno podía soñar. Tras ellos llegó el equipo 9 y enseguida me encontré con ellos, preguntando por los demás equipos. Ignorando la burla de Neji y los gritos de Lee, escuché absorto a Tenten mientras me contaba cómo les había ido el día. Por desgracia para mí, no habían conocido a ninguno de los demás, lo que me hizo disimular una mueca.
Aún así, le di las gracias y me disculpé por molestarlos justo después de su llegada. Nadie más vino ese día y mi preocupación comenzó a crecer. Oh, niña, vino Anko a hablar durante el desayuno del cuarto día. Había pasado varias veces durante mi espera, pero normalmente no decía mucho. Al parecer, los senseis no podían dar consejos después del examen. Así que solo podía pasarse a la hora de comer, ya que todos los equipos de la torre se reunían en la misma sala, así que los profesores no podían decirles nada a sus alumnos sin que el resto lo supiera. El equipo 8 no participará en los exámenes. ¿Qué? Pregunté, abriendo mucho los ojos al oír sus palabras. ¿Hinata, Shino y Kiba han salido? ¿Cómo? Al parecer, abrieron su pergamino para rendirse. Uno de ellos fue envenenado y no pudo continuar, explicó encogiéndose de hombros. Pero, Hinata estudió medicina, señalé, sin saber por qué lo decía. Si Anko decía que estaban descartados, estaban descartados. Simplemente, no podía asimilar eso. Sabes que hay cosas peligrosas en este bosque. Un curso de academia no es suficiente para tratarlo todo, y al parecer no continuó por esa rama, respondió Anko y asentí lentamente. Solo pensé que querrías saberlo. Todos están bien. Asentí de nuevo, esta vez sin dudarlo. Estaban bien, eso era lo importante. Casi me sentí aliviado de que estuvieran fuera, después de pensarlo. Al menos los tres, aunque Kiba no fuera realmente amigo mío, estaban bien y seguirían así. Cualquiera que pasara corría el riesgo de enfrentarse a Gaara en las preliminares, lo cual estaba seguro que iba a suceder. Y eso significaba que podían quedar lisiados de por vida o morir directamente. Podría intentar convencerlos de que desistieran de la pelea si llegaba el momento. Pero no quería arriesgarme a que se empecinaran e ignoraran mis advertencias. Al menos tenía la excusa de ver lo que podía hacer en el bosque. Decirles que no pelearan con él sin ninguna prueba no me ayudaría en nada. ¿Y qué tal va Mark? Preguntó Anko tras un momento de silencio, y suspiré. Me hacía esa pregunta todos los días, en cada comida. Estoy bien. Todavía me duele todo, pero estoy mejorando, le aseguré. Las únicas secuelas que tenía eran físicas, y sabía que no era su verdadera preocupación. Mi maestra seguía preocupada de que el aspecto mental volviera a afectarme tarde o temprano. ¿Y tu paisaje mental, aún aguanta bien? La interrumpí, ya harto de sus preguntas. Estaba preocupada, lo entendía. Lo entendía. Yo era igual con mis amigos. Y por eso no le gritaba. Todo bien, de verdad, continué con voz suave. Lo reviso varias veces al día y no he encontrado nada. Seguiré haciéndolo, añadí rápidamente, por si me decía que no bajara la guardia. No tenía pensado hacer algo así. Y me han dicho que Inoichi lo revisará todo él mismo mañana, cuando termine la segunda prueba. Bien, respondió asintiendo, relajándose por completo al desplomarse en la silla. Bien, repitió, esta vez más despacio. He estado entrenando con un Yamanaka, me informó, y arqueé una ceja. ¿Estaba diciendo lo que yo pensaba? Acceder al paisaje mental es, al parecer, bastante difícil. Ante esto, hizo una pausa para lanzarme una mirada fulminante que le devolví con una sonrisa tímida. Pero ya estamos elaborando algunas teorías sobre cuánto mejor puede ser tu método en comparación con las soluciones con sellos que hemos intentado hasta ahora. Eso está, bueno. Comenté, inseguro. Lo es, asintió, poniéndose seria. Alguien tiene la idea de que incluso podría permitirnos usarlo sin efectos secundarios mentales. Creo saber quién es, pensé con ironía. Pero no lo intentarás a menos que sea en un entorno controlado, ¿está claro? Y preferiblemente no antes de que pueda probarlo yo misma. Aunque eso dependerá de cuánto tiempo me lleve usar tu método. Entiendo, asentí. Después de todo, no planeaba usarlo en las preliminares. El único que tal vez podría hacerme usarlo, y aún así era una posibilidad, era Gaara. Y tuve que tener muy mala suerte para que eso sucediera. Hablo en serio, reforzó con una mirada fulminante. Esto no es como si usaras tu chakra en la segunda prueba, Eiji. No uses la marca. Entiendo, repetí, mirándola fijamente a los ojos para que supiera que hablaba en serio. Tras un largo segundo, asintió, aparentemente entendiéndolo. Dime, empecé cuando el silencio se alargó demasiado. ¿Te importaría si te hago un dibujo? Pregunté nerviosa. Oh, quiero decir, tengo mejores curvas que esas. Gruñí antes de lanzarle una mirada de fastidio a Anko. ¿Para qué aguanto a esta mujer? Gimoteó un rincón de mi mente.
Había entendido la parte de apartarla rápidamente para que dejara de molestarme con cambios de pose y cosas así. Pero no había considerado que aún podía ser una molestia sin tener que hacerlo. Ahora, no paraba de hablar de mis errores con su figura o lo que fuera. Empezó con su pelo, luego con su cara, y ahora había pasado a que tenía un trasero más grande, unos pechos más firmes o menos grasa. Me arrepiento de haber empezado a dibujar como afición y en serio. ¿Me estás diciendo que mis piernas no se ven mejor? Preguntó, con el tono serio quebrado por una vez, revelando que se estaba divirtiendo mucho a mi costa. Es oficial, tratar con ninjas es un rollo, decidí con un tic. Con razón los Nara son así. Son los únicos relativamente cuerdos. ¿Podrías callarte la Eiji? Me quedé paralizado a media frase. En un instante, guardé el cuaderno y el lápiz dentro de un sello y casi me dirigí hacia donde el equipo 7 había entrado en la torre. Gracias a Dios por la bocazas de Naruto. Mis ojos los recorrieron con atención. Naruto se veía relativamente bien, considerando todo. Su ropa estaba desordenada y rota por todas partes, pero el chico en sí se veía bien. Eso no decía mucho, la verdad, ya que el rubio podía ignorar muchas cosas. Sakura, por su parte, estaba hecha un desastre. Su ropa estaba en un estado similar al de Naruto y se veía un poco más pálida, con ojeras. Pero eso no me decía mucho, ya que sabía que no era la mejor kunoichi del mundo. Habría estado así incluso si la prueba hubiera ido bien. Aún así, su cabello seguía largo, pero no me sorprendió, ya que mi equipo había derrotado al del sonido. Miré a Sasuke y me dio un vuelco el corazón. Estaba aún más pálido de lo normal, su cabello se le desbordaba por todas partes, casi como si intentara imitar a Naruto, tenía pequeños cortes aquí y allá y su ropa se veía peor que la de sus compañeros. Pero lo que realmente lo delataba era cómo se encorvaba hacia un lado, cómo se le crispaba el brazo izquierdo y cómo se movía la mano derecha, como si se masajeara el hombro, antes de pensárselo mejor. Todo eso, sumado a las miradas preocupadas que los otros dos le lanzaban de vez en cuando, me decía todo lo que necesitaba saber. Sasuke también fue marcado. «Claro que llegaste antes que nosotros», exclamó Naruto con voz estridente, con las manos tras la cabeza. El chico no podía disimular lo cansado que estaba, pero aún así hizo un trabajo admirable. Debería haberlo imaginado. «¿Por qué no los están revisando en la enfermería?», pregunté, ignorando sus palabras. Los miré con los ojos entrecerrados mientras enderezaban la espalda al oír mi tono. «Bien, les infundiré temor de Dios si hace falta». «¿Qué quieres decir?» «Estamos si dices que estás bien», la interrumpí con un tono cada vez más molesto. «Habrá consecuencias». Bueno, verás, el chico se puso nervioso mientras intentaba encontrar algo que decir. Al final, solo pudo soltar una risita forzada. Me quedé mirándolos a los tres. Sakura miraba a todo menos a mí. Sasuke hacía todo lo posible por aparentar silencio. «¿Qué pasó?», pregunté esta vez, mientras la molestia se desvanecía, dejándome solo con el miedo y la preocupación. «Nos atacaron», admitió finalmente Naruto, desanimado al perder la voluntad de ocultarlo. «Ustedes tres vienen conmigo a la enfermería ahora mismo», dije, sin dar lugar a discusiones. «¿Ya se ocuparon de lo de los pergaminos?». «Acabamos de llegar», respondió Sakura esta vez y me detuve y suspiré. «Entonces termina la prueba para que podamos irnos», ordené, señalando con la cabeza hacia donde tenían que abrir los pergaminos. Menos mal que no dije nada que los descalificara. «Maldita sea», murmuró Anko a mi lado. «Vas a ser un padre terrible cuando seas viejo». «Lo dices como si ya no lo fuera», refunfuñé mientras seguía al trío. «Me siento como un padre la mitad del tiempo». «Una sobreprotectora, sí», asintió y suspiré. «Supongo», admití mientras respiraba hondo para calmarme. «Estoy intentando trabajar en eso». «Entonces todo está bien», dijo Anko encogiéndose de hombros. «¿Vas a hablar con el Uchiha?» Iba a preguntar si podía hacer esa parte, sí. «Adelante». «Oh, ni siquiera sabemos qué pasó realmente», explicó Sakura una vez que terminaron sus pergaminos y apareció Kakashi. Esa última parte me sorprendió un poco, pero no mucho, la verdad. Me hizo pensar. Estaba seguro de que Iruka era el que aparecía para el equipo 7 en el canon. Entonces, ¿por qué había aparecido Anko para mi equipo? ¿Y por qué había aparecido Kakashi para el equipo de Naruto? ¿Fue solo un pequeño efecto mariposa o algo más? Al final, dejé esas preguntas de lado.
Tenía cosas más importantes en las que concentrarme, después de todo. Como la salud de 2 de mis hermanos y un amigo. En un momento estábamos atravesando el bosque, buscando un equipo para conseguir un pergamino, continuó la pelirrosa. Y otro apareció de la nada, agarró a Sasuke por el cuello y le mordió el hombro. Cuando intentamos luchar contra él, simplemente, nos pateó el trasero, explicó Naruto elocuentemente, recibiendo una mirada fulminante de sus compañeras de equipo y un asentimiento a regañadientes del hombre. Compartí un look con Anko. ¿Nada más? Pregunté, sin mucha fuerza. No me habría tomado bien que me interrogaran después de lidiar con Orochimaru y la marca. El Uchiha parecía estar mucho peor que yo, a juzgar por su permanente ceño fruncido y su silencio. Aunque tenía sentido. Al menos había logrado contraatacar un poco con fuerza interior y mi paisaje mental. También se burló un poco de nosotros, añadió Naruto encogiéndose de hombros, con aspecto bastante molesto. Me alegré de que lo dijera. Fue poco, pero todo servía cuando se trataba de la serpiente. ¿Puedo hablar con Sasuke a solas? Les pregunté a ambos, al resto del equipo 7 y a Anko. Vengan conmigo, señaló el Tokubetsu Jounin hacia la puerta, obligando a los otros 2 a seguirlo. Lo hicieron a regañadientes, pero negarse a alguien de rango superior no era algo que muchos hicieran. Y Naruto probablemente se controló porque fui yo quien preguntó primero. Estoy bien, el Uchiha intentó parecer que lo decía en serio. Tenía que reconocerlo. No, no lo eres, negué al instante, y su ceño se acentuó. La ira ardía tras sus ojos negros. Le sonreí con tristeza. Sé que no lo eres. Yo pasé por lo mismo. Ante eso, abrió mucho los ojos, y la incredulidad sustituyó su enfado. Giré la cabeza y me tiré de la camisa para que pudiera ver la marca en mi hombro. Su mano se movió hacia la suya, probablemente sin darse cuenta. ¿Se detiene? Preguntó, y casi sonaba vulnerable. Odiaba verlo así. El dolor desaparecerá después de un rato. Aunque será más rápido si no usas chakra, expliqué en voz baja. La ira, sin embargo, es un poco más compleja. Pero ayuda a saber que es falsa. Así que intenta recordarlo. Entonces, por eso todo es tan, sí, es molesto. Asentí. Los Yamanaka pueden ayudarte a controlarlo. Te enseñarán cómo. Hizo una mueca y le puse una mano en el otro hombro para consolarlo. Es una mierda, lo sé. Pero es necesario. Sus ojos se dirigieron a mi hombro, antes de asentir. Menos mal que eres tan bueno en taijutsu, ¿verdad? Comenté, con un tono un poco más relajado. Una comisura de su boca se curvó. Lo consideré una victoria. Si de verdad necesitas usar jutsu, volví a llamar su atención al continuar. Te dolerá igual que cuando te puso esa cosa. Así que prepárate. Y si lo haces, asegúrate de que cuente. Él asintió. ¿Quién era él? Orochimaru de los Sannin, respondí con sinceridad. No hacía falta mentirle. Sus ojos se abrieron de par en par, esta vez con miedo. Así que no hay necesidad de sentirse débil ni nada. A mí también me dio una paliza, le aseguré, haciéndome eco de las palabras de Naruto. ¿Por qué lo hizo? Preguntó Sasuke esta vez y permanecí en silencio por un momento. No tengo ni idea, mentí. Aunque el hombre tampoco me había dicho por qué. Solo podía hacer una buena suposición con lo que sabía de la serie. Por lo que sabía, esta vez tenía un objetivo diferente. Pero con un poco de suerte, le daré una paliza la próxima vez que nos veamos y lo averiguaré. Pasas demasiado tiempo con Naruto, respondió el Uchiha sacudiendo la cabeza. Quiero decir, si voy a ser el dios Shinobi, entonces será mejor que pueda vencer a una serpiente. Eiji. ¿Sí? Gracias. Ni lo menciones, Sasuke, y para eso están los hermanos, ¿no? Bien. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, este capítulo me dejó alucinado, igual que Orochimaru a todos los demás durante esta prueba. Sinceramente, tuve tantos cambios de planes mientras lo escribía que me está dando dolor de cabeza. Pero lo terminé, así que supongo que es una victoria para mí. Por cierto, por fin podemos leer la pantalla de habilidades de la marca maldita, no me mires si crees que está rota. Consulté la wiki y eso es lo que hace la etapa 1. O, al menos, eso es lo que entendí. De hecho, la estoy debilitando haciendo que la eficacia del jutsu dependa del nivel y quizás del coste de la habilidad. Estuve pensando en simplemente decirle al diablo y debilitarlo para equilibrar un poco las cosas.
Pero, sinceramente, hay más cosas rotas que la marca maldita, y no me apetece intentar equilibrarlo todo. Sobre todo porque hay cosas que no se pueden equilibrar en absoluto, mirándote a ti, Sharingan y Bijous. De todos modos, eso es lo único que quería señalar del capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. ¿Cuál es tu arma favorita, que no sea una pistola ni nada parecido? ¿Sabes a qué me refiero? Me gustan mucho las guadañas. Sí, soy un cabrón un poco provocador, acéptalo. Pero si tuviera que elegir algo para practicar y usar, elegiría un arco. Porque soy un cobarde, por eso. Recomendación aleatoria. Un jugador hace su mejor esfuerzo de Go Magikarp. Nos vemos. Capítulo 41. Vamos, pensé, golpeando el suelo con el pie con impaciencia. Vamos. Después de mi conversación con Sasuke, salí a charlar con Naruto y Sakura. Me sentí muy aliviado de que, al menos, Orochimaru no hubiera tocado el sello de mi hermano. Pequeñas gracias y todo eso. Eso significaba que estaban bien, aunque, tras el ataque, ambos tuvieron que cargar a Sasuke casi todo el camino por el bosque y luchar por su pergamino. Los dos habían decidido seguir el ejemplo de los Uchiha y descansar el resto del día, ya que la segunda prueba sería al día siguiente. La propia Anko tuvo que ir a apaciguar a los ninjas extranjeros que sospecharan algo ilícito. Probablemente había maneras de salirnos con la nuestra, pero no valía la pena el lío político que podría surgir. ¿Dónde demonios están, chicos? Grité mentalmente, cada vez más nervioso. El equipo 10 seguía sin aparecer y empezaba a afectarme. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba que Gaara había matado gente dentro del bosque. ¿Cuántos otros lo habían hecho también? Al fin y al cabo, podían hacerlo sin consecuencias, con las exenciones y todo eso. Claro que probablemente no había mucha gente como los Jinchuriki de Suna que se arriesgara a matar a los herederos del clan y a atraer la ira de Konoha sobre ellos y sus países. Pero, evidentemente, había excepciones a toda regla. Y eso significaba que podían ser. Están bien, me dije a mí mismo, cerrando los ojos por un momento. ¿Llevas un rato esperando? Abrí los ojos de golpe y vi a un Shikamaru sonriente salir del bosque, seguido de cerca por Ino y Chouji. Los tres tenían un aspecto terrible, no iba a ocultarlo. Pero estaban de pie, no había heridas visibles y griega. ¿Qué pasó? Pregunté, con la mirada fija en Chouji. El chico parecía estar bien, a simple vista, y para quienes no lo conocían. Estaba erguido, lo que hacía que su gran cuerpo pareciera imponente, y su mirada fija al frente, firme. Pero ese no era Chouji. Chouji nunca se mantenía tan rígido. Siempre estaba relajado, como si estuviera a punto de coger un bocadillo y empezar a comer, como solía ser. Su mirada nunca era tan fría, siempre cálida y acogedora. El tipo ni siquiera me había dicho nada. Parecía un soldado. Sí, suspiró Shika mientras seguía caminando. Terminemos esto, tenemos que hablar. Asentí mientras caminaba junto a ellos, guardando mis preocupaciones mientras esperaba a que terminaran para que me contaran qué demonios había pasado en el bosque. Una parte de mi mente me regañaba, diciéndome que estaba siendo sobreprotector otra vez. Que debería tranquilizarme. Pero esto era serio. Quizás cuando las cosas se calmaran, cuando ya no hubiera peligro en el horizonte. Como durante el salto temporal de 3 años, si es que llegó a ocurrir. Ocurrió muy poco durante ese tiempo, lo que significaba que podía relajarme. Pero ahora, en medio del bosque de la muerte, con uno de los ninjas desaparecidos más peligrosos rondando y alterándolo todo, con las 5 grandes naciones elementales con equipos en la aldea y quién sabe qué más de lo que probablemente no estaba al tanto, no podía hacer más que preocuparme. Sobre todo cuando mis amigos parecían haber pasado por un mal momento y uno de ellos no se parecía en nada a lo que solía ser. Su sensei apareció en una nube de humo y, después de dar el discurso sobre su aprobación con un tono aburrido, echó un vistazo a su equipo y dijo: «Te ves fatal». Shika y yo pusimos los ojos en blanco ante la sutil frase de Asuma. Bien, los tres, directos a la enfermería, asentí con aprecio. Al menos se notaba que le importaba. Sus ojos se encontraron con los míos y lo miré fijamente, arqueando una ceja. Estaba segura de que no lo haría, pero aún así lo reté a que me dijera que me fuera o algo así. Entonces, ¿eres tú de quien estos tres no se callan? Asuma Sensei. Gritó Ino indignada. Shikamaru suspiró con cansancio, con la cabeza y los hombros hundidos.
Sin embargo, la reacción de Chouji, una mueca que casi se convirtió en una sonrisa, me alivió un poco. Mi amigo estaba ahí dentro. Ahora solo necesitaba sacarlo. Eiji Satou asentía al Jounin. Asuma Sarutobi se presentó. Su guardaespaldas, podría decirse. Entonces, ¿tenemos el mismo trabajo, eh? Respondí con una media sonrisa que él me devolvió. Ustedes dos, escuché a Asuma tragar saliva al mismo tiempo que yo, cuando nos giramos hacia la rubia del equipo 10. Sin bromas, lo entiendo, pensé. Todos guardaron silencio cuando el Akimichi abrió la boca por primera vez. ¿Puedo hablar con Eiji? El chico terminó su pregunta. Su voz no delataba ninguna emoción, lo cual era más revelador que cualquier otra cosa, al menos para mí. Claro, grandulón, lo tranquilicé, poniéndole una mano en el hombro y abrazándolo con un solo brazo. Así, lo llevé a la enfermería. Te revisaremos por si acaso y luego hablaremos todo lo que quieras. Gracias, susurró, tan bajo que no estaba segura de si quería que lo escuchara. No te preocupes, hermano, le di un apretón en el hombro. Miré al resto del equipo. Ino me levantó los pulgares con una sonrisa alentadora, aunque miraba con preocupación a Chouji. La expresión de Shikamaru no cambió mucho, pero su mirada me suplicaba. Como si tuvieras que preguntar algo así. Asuma, y para ser sincero, no estaba seguro de qué esperaba de él. Pero lo que recibí fue una mirada entrecerrada mientras nos miraba. Un momento después, me saludó con un gesto de agradecimiento antes de empezar a empujar al resto de su equipo hacia la enfermería. Oh, yo, pensé que sería más fácil, fue lo primero que dijo Chouji después de contarme lo sucedido en el bosque. Sus heridas ya habían sido curadas y ambos estábamos sentados en lo alto de la torre, contemplando el bosque y el horizonte. Los ninjas hablan de ello todo el tiempo. Debería haber estado preparado. Chouji, empecé, antes de que perdiera el control con sus palabras. De todas formas, capté la esencia con esas dos frases. ¿Alguna vez has visto algo así? No, pero, entonces no podías estar preparado, le dije, con una sonrisa triste. Tuve mucho tiempo para reflexionar sobre el tema después de la misión de las espadas. No me consideraba un experto, pero creía tener una idea mucho mejor en ese momento que cuando ocurrió. Saber que algo va a pasar y verlo pasar son cosas distintas. Yo también sabía que algún día tendría que matar, pero ya viste cómo me sentí después de hacerlo. Él, y todos nuestros amigos, en realidad, habían crecido en la aldea. Konoha era muchas cosas, pero, en general, casi podía pasar por una ciudad normal. Los niños crecían sabiendo que el mundo era mucho más oscuro de lo que veían, sí. Sin embargo, eso no los hacía inmunes a esa oscuridad. Simplemente los preparaba para ella, para que no se derrumbaran como podría haberlo hecho alguien de mi mundo. Pero antes eras un civil. No tenías una familia shinobi se detuvo allí, con una mueca en el rostro. Lo siento, no quise. No te preocupes, mantuve la sonrisa. No fue difícil. Para empezar, no había tenido muchos problemas con ser huérfano. Después de todo, no había vivido esa infancia. Somos los únicos dos que hemos matado a alguien, Chouji. Vi que sus manos se crispaban ante mis palabras, pero continué. Y te prometo que todos los demás también se verán afectados cuando les llegue el turno. Sasuke, presencié cosas que nadie debería presenciar, asentí, esperando ese punto desde el principio. Pero el punto sigue en pie. Todavía no han matado a nadie. Y eso significa que reaccionará de alguna manera. No creo que nadie pueda simplemente ignorarlo, ¿sabes? Todos sentimos algo cuando quitamos una vida. Oh. Eso es lo que quiero creer. Es algo que no debería dejar a nadie indiferente. Se sentó a mi lado en silencio por un momento después de eso, asimilando esas palabras. ¿Cómo lo tomé me convierte en un mal ninja? No lo creo, negué, intentando no sonar demasiado tranquilizador. Quería que creyera lo que decía, no que pensara que solo lo consolaba. Estaría más preocupado si hubieras sido feliz o algo por el estilo, se estremeció ante la idea. Hiciste lo que hiciste, Chouji, y luego te pusiste firme y seguiste adelante. Lo hiciste bien. ¿Lo hice? Preguntó con voz temblorosa. Fue entonces cuando supe que había dicho algo bien. Chouji, te voy a preguntar algo y quiero que lo pienses, ¿de acuerdo? Le dije, y él me miró antes de asentir con nerviosismo. Si volvieras a estar ahí, ¿qué harías? ¿Volverías a pelear y te arriesgarías a que te pasara lo mismo, o irías? No respondió de inmediato, pero no me lo esperaba.
En cambio, me quedé allí sentado, mirando cómo el sol seguía bajando por el cielo. Chouji, a mi lado, murmuraba de vez en cuando algo ininteligible o suspiraba, apretando con fuerza sus pantalones cortos. Y entonces, rompía el silencio. Yo lucharía, fue su respuesta, sombría pero resuelta. ¿Por qué? Pregunté esta vez, sin que mi voz delatara nada. Porque nos atacaban, era lo que tenía que hacer. Por Shikamaru e Ino, correr no habría parado entonces, o tal vez ni siquiera habría funcionado. Eres un gran hermano, Chouji, me volví hacia él con una amplia sonrisa. Y estoy muy orgulloso de ti. Pero, ¿estás dispuesto a luchar, a matar por quienes te importan? Y te conozco, Chouji. Sé que eres una persona amable. Ni siquiera querías pelear cuando nos conocimos, ¿recuerdas? Y aquí estás, dejando eso de lado por tus amigos. Pero y hay misiones y me pedirían que luchó antes de darse por vencido y mirar hacia abajo, frustrado. Puedes elegir tus misiones, respondí, ignorando descaradamente que me habían obligado a aceptar una. Quería creer, quizás voluntariamente, que la misión de las espadas había sido una excepción. Puedes elegir no aceptar nunca una misión que implique matar. No te consideraría inferior por eso. Yo también había visto esas misiones. Danzo me había dado un par de carpetas sobre el tema. Me ayudó a comprenderlas un poco mejor. Algunas eran encargos asignados por terceros, encargos que solo se pagaban por dinero. Sin embargo, solo se aceptaban si no afectaban negativamente a Konoha. Y había otras asignadas por la propia Konoha. Asesinatos de personas que trabajaban contra la aldea o la nación, o que tenían un efecto similar sobre ellas. Incluso había algunas que se realizaban solo por beneficiar a Konoha. Estaba seguro de que nunca tomaría una de las primeras. Y en cuanto a la tercera, lo dudaba. Las segundas, sin embargo, me veía tomándolas. Lo cual, no estaba seguro de cómo tomármelo, en ese momento. Gracias por escuchar y. Todo lo demás dijo Chouji, aún con la mirada baja, pero su voz sonaba mucho más tranquila en ese momento. Espero haber ayudado. Sí, lo hiciste, asintió, casi sonriendo. Aún no había llegado a ese punto, pero yo aprovecharía lo que pudiera. Dicho esto, el chico empezó a levantarse. Deberías hablar con tu sensei. Él te dará mejores consejos que yo, le dije mientras me unía a él para regresar a la torre. Y con tus padres, cuando terminemos aquí. Lo haré, asintió. Me alegró ver que sus hombros ya no estaban tan tensos. Solo, quería hablar contigo primero. Supongo que es menos raro, explicó con vacilación mientras se rascaba la mejilla con el dedo. Bueno, si alguna vez necesitas hablar, sabes que te escucharé. Aunque no prometo que el consejo sea bueno. Él rió levemente y yo dejé escapar un suave suspiro. Chouji estaría bien. Oh, no pude evitar sonreír con sorna una vez que la segunda prueba terminó oficialmente. A la mañana siguiente, todos fueron llevados a las preliminares y, por supuesto, Raidou hizo el papel de Anko y dio un breve discurso, seguido por el Hokage. El motivo de mi sonrisa era bastante simple. Acababa de decirnos que los exámenes eran una guerra en miniatura entre las naciones. No podría haberlo dicho mejor, Hiruzen, pensé mientras observaba a los equipos restantes. Había al menos uno de cada aldea principal, con 4 equipos de Konoha. Eso sin duda molestaría a los demás. Vi a los representantes de Kumo e Iwa mirando a su alrededor con el ceño fruncido, como si buscaran a más de los suyos. Sin embargo, observé con especial atención al equipo de Iwa. No por nada relacionado con mi pequeño encuentro con la princesa y su equipo. Me preocupaba que se hubieran enterado del enfrentamiento del equipo 10 con uno de los suyos y su resultado. Lo último que necesitaba era que uno de mis amigos muriera durante uno de los duelos por un desafortunado error. Mientras Ayate Gecko aparecía y nos explicaba la parte preliminar de la tercera prueba, me preparé mentalmente para lo que vendría después, si ocurría. No tenía garantías, claro, el canon se había ido por la ventana hacía mucho tiempo, eso lo sabía. Pero existía la clara posibilidad de que ciertas partes permanecieran. Y efectivamente, y lo siento, Eiji, Yoroi, dijo Kabuto, levantando la mano cuando Gecko preguntó si alguien quería retirarse. Observé distraídamente que uno de los ninjas de Kumo también se marchaba. Ese encuentro con la serpiente gigante me afectó mucho, creí que me había recuperado lo suficiente, pero el resto del examen me quitó mucho chakra. Mis reservas nunca fueron muy buenas, para empezar, explicó con amargura.
Mientras tanto, luchaba conmigo mismo para no sonreír de oreja a oreja y reír a carcajadas. Te pillé, hijo de puta, pensé. ¿Por qué? Muy simple. Ahora podía hacer algunos comentarios comprensibles aquí y allá sobre lo sospechoso que era que mi compañero abandonara el examen, teniendo días para recuperar su chakra y sin haber tenido tantos problemas en el bosque. Para cualquier otra persona, esas excusas habrían bastado. Tener pocas reservas de chakra era algo normal, sí, pero lo había observado muy de cerca después de que nos presentaran. Y además sabía jutsus médicos, así que sabía que era imposible que hubiera usado tanto en el bosque. Lo único que desconocía era qué pasó después de que nos separamos por la invocación de la serpiente, pero Anko y Raidou habían hablado con mi equipo, lo que significaba que habían podido echarles un vistazo. Y, por lo tanto, probablemente habían visto que Kabuto no estaba tan afectado por todo el evento. Tío, es como si quisiera arruinar el canon a estas alturas, pensé. De todas formas, no importaba. La trama nunca volvería a ser la misma, hiciera lo que hiciera. Así que, si podía evitar el crush por completo, ¿por qué no lo haría? Hiruzen Sarutobi, tercer Kage de Konohagakure, murió durante la invasión. Haría todo lo posible por evitarlo. Primero, porque la muerte de nuestro líder frente a gente de todas las naciones podría ser un desastre para toda la aldea. Segundo, porque era el abuelo de Naruto en todo menos en el nombre y, probablemente, también la primera persona en cuidar del rubio. Necesitaba corresponderle. Y tercero, porque le había cogido cariño al anciano. Poco a poco, durante las escasas visitas y las largas conversaciones, nos habíamos vuelto cercanos. Muchas gracias, Kabuto, pensé, siguiendo con la mirada a mi compañero mientras salía de la habitación. Te agradezco mucho que me hayas echado una mano. Eres un compañero de verdad, sin duda. ¿Eiji? Preguntó Yoroi y me giré hacia él, notando que una sonrisa burlona había aparecido en mi rostro sin que me diera cuenta. Estoy emocionado, mentí entre dientes, haciendo como si les hiciera señas a los demás equipos. ¿Han visto a esta gente? Esto va a ser divertido. Ni siquiera había terminado de decirlo, cuando nos asaltó una oleada de instinto asesino. Sed de sangre, grité mentalmente, y mi mirada se fijó en la de Gaara. A mi lado, vi a Yoroi tensarse, aunque ni siquiera estaba seguro de qué habría hecho si algo hubiera pasado. Sí, dijo Anko mientras me agarraba el hombro con una mano y me guiaba hacia el balcón donde nos esperaban. Diviértete un rato, Eiji. Sakura contra Temari, anunció Geko y yo hice una mueca. Bueno, todo el mundo sabe cómo va a ir esto, comenté un tanto abatido. Guau. Menuda muestra de apoyo a la aldea, Eiji? Preguntó Ino con sarcasmo, con su equipo a un lado del mío. Arqueé una ceja y le pregunté si de verdad esperaba algo más de la pelea. Me apoyé en la barandilla con pereza. No es por criticar a Sakura ni nada, pero es la más débil de todas, señalé con neutralidad. La verdad es que no tenía nada en contra de Sakura, pero, no se tomaba muy en serio su entrenamiento, y se notaba. No solo empezó a entrenar con nosotros muy tarde, sino que le dio por hecho, con bastante pereza, y eso es mucho decir teniendo a Shikamaru como amigo. Quiero decir que ella trabaja mucho, intentó defenderse y no. Estudia mucho, añadió Shikamaru, inclinándose hacia adelante igual que yo, al otro lado de la rubia. Pero no entrenó mucho para las peleas. ¿A menos que le fuera mejor en el entrenamiento en equipo? Preguntó, expresando la única falla en nuestra lógica. Ella, no, dijo Naruto con fuerza, claramente sin esperar hablar mal de su compañera de equipo, pero también tratando de evitar mentir. ¿Alguna vez se decidió entre Genjutsu e Iryoujutsu? Pregunté en voz alta mientras ambos luchadores se miraban. La pobre Sakura parecía muy nerviosa, mientras que Temari, parecía como si un depredador fuera una presa particularmente fácil. No realmente, respondió Kakashi desde atrás, apoyado en la pared. Aunque con el tiempo se inclinó más hacia el Iryoujutsu. Entonces, no lo suficiente como para que ninguno de los dos sea importante para una pelea, razoné con una mueca. Sí, esto será rápido. Oye, esa chica también podría ser débil, intentó Naruto, pero le di una media sonrisa sin alegría como respuesta. Si se parece en algo a su compañera de equipo, esto terminará muy rápido, respondí. ¿Compañero de equipo? Preguntó Sasuke, repentinamente mucho más involucrado en la conversación. El pelirrojo, dije, con la mirada fija en Gaara, que seguía mirándome fijamente. Me encontré con el tipo en el bosque, no querría verlo aquí, ni nunca.
El mensaje tuvo el efecto deseado. Todos mis amigos reaccionaron. Algunos palidecieron, otros tensaron los hombros, otros abrieron los ojos como platos. Incluso los profesores me miraron fijamente. Mentiría si dijera que no me sentí un poco orgulloso de que le dieran tanta importancia a mis palabras. Pero no le tenía miedo a Gaara, la verdad. Había estado pensando en estrategias para todos los que pasarán la segunda prueba, por si acaso tenía que enfrentarme a ellos, cuando no me preocupaba. Y al menos podría sobrevivir. Ganar una pelea aún estaba por verse, pero probablemente era más rápido que Lee sin mis pesas, y si usaba el relámpago, era aún más rápido. No había forma de que el Jinchuriki pudiera alcanzarme con su arena. El problema era superar sus defensas. Tenía a Nuibari, sí. Estaba casi seguro de que la aguja podía atravesar su arena. El problema era que revelar la espada legendaria ya era un problema en sí mismo. Nadie me había dicho que no podía usarla, eso era cierto, pero seguía reacio a hacerlo. Al fin y al cabo, lo había mantenido en secreto por algo. A pesar de eso, necesitaba que todos los demás tuvieran cuidado con ese tipo. Con un poco de suerte, se enfrentaría a un ninja de la otra aldea. Quizás me equivoqué al pensar así, sobre todo porque quien se enfrentara a él tenía muchas posibilidades de morir. Pero preferiría esa opción a la de uno de mis amigos sin dudarlo. Comienza. Gritó Gekko y Sakura fue enviada directamente contra la pared. El viento que creaba el abanico de Temari era tan fuerte que incluso una brisa nos golpeaba, y ni siquiera estábamos tan cerca. Quería sentir lástima por la pelirrosa, de verdad. Pero era mejor así, al menos para ella. Esto sería una llamada de atención muy necesaria para ella. Con los pies de vuelta en el suelo, Sakura realizó una serie de sellos manuales. Sin embargo, noté algunas cosas. Primero, Temari no lanzaba un ataque posterior al primero, incluso cuando tenía tiempo de sobra. Segundo, los sellos del ninja de Konoha eran muy lentos. O, al menos, lentos para un ninja. Sí, está fuera, declaré sin piedad. Nadie intentó defenderla esta vez. Y ella, continué, mirando a la otra Kunoichi, está jugando con ella. Podría beneficiar a Sakura, comentó Kakashi con lo que supuse era su habitual tono desinteresado. Naruto tenía mucho que decir al respecto. Sí, no, negué con la cabeza. Si Sakura tuviera un as bajo la manga, quizá. ¿Lo tiene? Las otras dos partes del equipo 7 negaron con la cabeza, sin dejar de observar la pelea. Temari disipó cualquier genjutsu que Sakura había usado en ella y por su expresión apenas pudo reprimir un giro de ojos. Entonces no, está acabada, decidí. De nuevo, no intento insultarla. Simplemente tiene otras fortalezas. Y era cierto. Si necesitaba una mente para elegir, Sakura o Shikamaru eran los que me venían a la mente. Claro, estaba más cerca del segundo, así que sería él a quien le preguntaría, pero el hecho de que estuviera al mismo nivel lo decía todo. Pero estos exámenes no se centran en esos puntos. Se tratan más de demostrar fuerza y cosas así. Es cierto, aceptó Kakashi con naturalidad. Probablemente ya sabía todo esto. Pero entonces, ¿por qué? Le preguntó Naruto a su sensei. Porque si ella no venía, ustedes dos tampoco, expliqué, con un poco de amargura al ver que Sakura salía volando de nuevo. Era triste, la verdad, que la hubieran hecho participar en estos exámenes cuando claramente no estaba lista. Pero era lo que era. Si Konoha quería hacer un espectáculo con estos exámenes, necesitaban al último Uchiha que quedara. Naruto también, aunque... Mis ojos se dirigieron hacia Kurotsuchi. Su presencia seguramente abrirá la caja de Pandora, pensé. Otra cosa de la que preocuparse con estos exámenes, supongo. Ganadora, Temari de la arena, anunció Gekko, para sorpresa de todos. La pobre Sakura había quedado inconsciente después de que una de las ráfagas de viento de su oponente la golpeara con demasiada fuerza contra la pared. ¿Y ahora? ¿Quién es el siguiente? Tenten contra Sasuke. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Quiero aclarar, ante todo, que no pretendo criticar a Sakura, como se mencionó en el capítulo. Simplemente, así es como resultó su personaje en mi historia, similar a Kiba. También sé que habrá gente quejándose en los comentarios sobre cómo los chicos de Konoha deberían aceptar matar y todo eso. Sinceramente, creo que esta es la reacción más natural para ellos. Como expliqué en el capítulo, el hecho de que sepan y les hayan enseñado que matar es parte de la vida ninja y demás, no lo han experimentado.
Así que creo que tiene sentido que les afecte, aunque sea más sutilmente que a alguien de nuestro mundo. Honestamente, es como si quisieran que haga que estos niños sean mini zabuzas o algo así. Con eso aclarado, por fin llegamos a las preliminares. No estoy muy emocionado por esto, de verdad. Si recuerdan, tengo menos confianza que de costumbre en las escenas de lucha, y estos próximos capítulos se centrarán en eso. Haré lo mejor que pueda y, con suerte, lo haré mejor que antes. Este fic se trataba de aprender y probar cosas nuevas desde el principio. Así que, al menos, supongo que lo estoy haciendo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adrián Dato Curioso. Estoy seleccionando a los participantes de la pelea al azar. Así que, veamos qué tal va, ¿vale? Pregunta al azar. Nos quedan exactamente 10 partidos. ¿Quiénes creen que pasarán de los 20 participantes restantes? La lista es la siguiente, por si no se acuerdan. Eiji, Yoroi, Naruto, Sasuke, Lee, Tenten, Neji, Shikamaru, Ino, Chouji, Kurotsuchi, Akatsuchi, Nojiko, Iwaok, Omoi, Karui, Aku, Choujurou, Raijin, Kiryok, Gaara y Kankuro. Recomendación aleatoria. Mírame Deluxe Raye. Nos vemos. Capítulo 42. Es especialista en armas, por lo que sé. Y debe tener un buen taijutsu, le dije a Sasuke al pasar junto a mí bajando por el balcón. Y no olvides lo que te dije. Asintió sin responder, pero su expresión permaneció seria. Me consoló que no pareciera haberse molestado con mi consejo y recordatorio. Sabía que Mark debía estar agotando su paciencia, pero no había forma de ayudarlo. Espero que gane, pensé, sintiendo que la preocupación crecía en mi interior. Al fin y al cabo, si perdía, podría culparme por decirle que no usara jutsus. O podría sentir que no progresaba lo suficientemente rápido y que necesitaba más poder, lo que lo llevaría directamente a las garras de Orochimaru. Y no podía permitir que eso sucediera. ¿Qué piensas?, preguntó Shikamaru a mi lado. Podría ser cualquier cosa, respondí, observando a ambos luchadores. Sasuke no sabe usar jutsus y Tenten, como dije, se especializa en armas. Además, su sensei es maestra de taijutsu, así que, no pinta muy bien, ¿eh? Terminó el Nara, con una leve mueca de preocupación. Todavía me sorprendía que hubiera logrado cambiar tanto su actitud perezosa. Quizás, antes de los cambios, a él también le habría importado, pero estaba seguro de que no lo habría demostrado tanto. Sigue siendo Sasuke. Podría sorprendernos, comentó Naruto con una gran sonrisa, y ambos le dedicamos una media sonrisa. Supongo que no se equivoca, pensé, volviendo a los participantes. Comenzar. 8 shurikens aparecieron en cuanto terminó la palabra, 4 de cada lado. Ambos atraparon los proyectiles antes de que pudieran impactar. Solté un suave silbido. Al menos fue agradable de ver. Como un juego de atrapar rápido, difícil y muy peligroso. Al menos eres decente, elogió Tenten con una sonrisa mientras enviaba las estrellas de metal de regreso a Sasuke, sacando inmediatamente más y siguiendo el ataque. El Uchiha, por su parte, decidió que atrapar o bloquear estaba sobrevalorado, al parecer. En cambio, se lanzó a un lado, y las pequeñas armas impactaron contra las paredes que habrían estado detrás de él mientras corría. La verdad es que me sorprendió un poco. Con Rock Lee como compañera de equipo, esperaba que... Un kunai le dio un golpe en el brazo a Sasuke y pensé. Tuvo que acostumbrarse a su velocidad. Tiene sentido, pensé. No era lo mismo lanzarle cosas a Lee que a otra persona. Incluso si podías golpear algo que fuera rapidísimo, necesitabas al menos acostumbrarte a una velocidad diferente. Desafortunadamente para Sasuke, no había logrado acortar la distancia entre ambos. Sin embargo, no estaba seguro de si eso serviría de algo. Tenía 2 especialistas en taijutsu en su equipo y un maestro de taijutsu como sensei. Aunque no fuera su especialidad, su combate cuerpo a cuerpo debía ser muy avanzado. A partir de ahí, el Uchiha pareció cambiar de estrategia. En lugar de simplemente correr, añadió esquivar. O, al menos, eso parecía. Es más como si estuviera zigzagueando hacia aquí, pero hoy está usando diferentes velocidades para desviar su puntería, me di cuenta con una leve sonrisa. Al menos no es tonto, eso es bueno, expresó Shika y yo tarareé. Finalmente, Tenten se cansó del jueguito que se desarrollaba. A medida que Sasuke se acercaba, sacó un pergamino. Entrecerré los ojos y Naruto emitió un sonido de interés al notar lo que pasaba.
Mientras pequeñas nubes de humo empezaban a salir del rollo de papel, ahora abierto, chasqueé la lengua. Sasuke tuvo que retroceder para evitar la verdadera lluvia de proyectiles que se dirigía hacia él, pero no sin al menos devolver algunos de los suyos. Eso era bueno, si la dejaba hacer lo que quisiera, podría seguir así un rato. Así, al menos tendría que detenerse para desviar su ataque. El problema era que casi había perdido todo su progreso y se notaba. Tenía el ceño fruncido y casi gruñía. Anda, piensa en algo, pensé, pero guardé silencio. En realidad, parpadeé mientras miraba a Naruto un segundo. El rubio estaba ahí de pie, inclinado sobre la barandilla, igual que Shika y yo, observando la pelea con interés. Qué raro, casi esperaba que gritara para animarlo. Me giré justo a tiempo para ver a Sasuke sacar un puñado de shurikens en cada mano. Si tuviera que adivinar, eso era todo lo que aún le quedaba en los brazos, pero se adelantó para el lanzamiento, solo lanzó un par y fueron muy erróneos. Fruncí el ceño antes de sonreír. Un segundo después, mi suposición resultó correcta cuando lanzó el resto de sus shurikens. Al igual que los anteriores, se desviaron. Pero fue a propósito. Los primeros habían salido sin mucha velocidad, después de todo. Y así, cambió la trayectoria en pleno vuelo. Era un truco que nunca había probado, pero al verlo... Podría intentarlo, aunque sea solo por el factor genial, pensé mientras Naruto dejaba escapar un bajo a mi lado. Presume, se burló Shikamaru, pero pude oír la sonrisa en su rostro. Por impresionante que fuera, no terminó el combate ni nada por el estilo. Lo que sí hizo fue alcanzar los brazos de Tenten con el shuriken. Golpes sólidos, además. Las heridas no fueron gran cosa, ya que las estrellas no tenían tanta fuerza debido al truco, pero fue suficiente para detener su descarga. La chica soltó un leve gemido y un murmullo en voz baja. Sin duda, maldiciendo a Sasuke y reprendiéndose a sí misma. Estaría muy atenta a ese ataque en particular de ahora en adelante, eso era seguro. Probablemente también intentaría copiarlo, si tuviera que apostar. Atacando de nuevo, el Uchiha se inclinó y zigzagueó hacia su oponente. La razón era obvia para todos, pues empezó a recoger armas del suelo cerca de él y a lanzárselas a su dueña. De vez en cuando, repetía el mismo truco con un solo kunai o shuriken, probablemente para mantener a la chica alerta. Sin embargo, una vez que se acercó lo suficiente, Tenten dejó de usar proyectiles y sacó 2 tantos de otro sello. Con uno en cada mano, corrió hacia Sasuke, quien al instante sacó 2 kunais para desviar sus golpes. No sabía qué tan inteligente era enfrentarse a ella, precisamente a ella, de esa manera. Al fin y al cabo, era especialista en armas, pero no sabía si eso se extendía al Kenjutsu o sí, por ahora, solo se trataba de proyectiles. Me pareció bastante buena, lo que me sorprendió que Sasuke pudiera seguirle el ritmo. No sin esfuerzo, pero, como él no practicaba Kenjutsu, aún así fue impresionante. Lo que siguió fue una danza muy familiar para mí, aunque para entonces ya estaba más acostumbrado a ser participante que espectador. Con cuchilladas cortando y parando, fintas y esquivas, ataque y defensa. Sin embargo, a este paso, comenté con una mueca, Sasuke perderá. Sasuke solo había pasado una noche en la torre, además de que la marca lo estaba perjudicando física y mentalmente, y se notaba. No estaba ni de lejos tan recuperado como Tenten, obviamente. Me habría costado decir quién tenía la ventaja si ambos estaban en plena forma, pero justo entonces... No me cabía duda de lo que sucedería si esto continuaba. Tras un último intento, Sasuke saltó hacia atrás, desperdiciando todos sus esfuerzos por acercarse a Tenten. Sin embargo, era la mejor opción para él. ¿Te rendirás?, preguntó Tenten, sosteniendo en una de sus manos un pergamino que probablemente estaba lleno de proyectiles que lloverían sobre Sasuke. El Uchiha respiró hondo. Sí, no, el chico negó con la cabeza y sonrió con suficiencia. El sonido de explosiones de humo resonó en el pasillo cuando la genin mayor reanudó su ataque. Sasuke, sin embargo, se quedó allí parado, haciéndome fruncir el ceño. ¿Qué planeas ahora? Entonces mis ojos se abrieron de par en par. Las manos de Sasuke se unieron mientras hacía un sello y luego... desapareció, dejando solo pequeñas chispas tras él, donde el kunai de Tenten impactó contra el suelo. Reapareció a la izquierda de la chica. El rayo en sus pies se desvaneció al instante. Pero regresó rápidamente cuando volvió a hacer el sello manual y se lanzó. Así que eso es lo que parece, ¿eh? Pensé mientras me animaba, abriendo mucho los ojos y dibujando una sonrisa en mi rostro.
Esta vez, Sasuke se detuvo justo al lado de una Tenten muy sorprendida, quien solo pudo soltar una exclamación de asombro antes de que los pies de Uchiha, entre carcajadas, la golpearan contra su estómago, haciéndola volar hacia un lado. El chico la siguió rápidamente, corriendo con normalidad esta vez, y la encontró justo cuando intentaba recuperarse del ataque. Antes de que pudiera ponerse de pie, el puño de Sasuke le impactó en la mandíbula. Y se acabó, asentí una vez más. Esperaba algo mejor de alguien mayor que nosotros, comentó Ino, con cierta amabilidad. Aunque lo entendía. Fue un poco decepcionante ver a alguien mayor derrotado con un simple jutsu. Pero era poderoso. Y el hecho de que Sasuke solo necesitara un sello manual para usarlo no mejoraba las cosas. Hablando de eso, ¿desde cuándo lo conoce? Pregunté con interés. Mirando a un lado, noté que Naruto no parecía sorprendido, ni tampoco Sakura, que seguía un poco más lejos, con aspecto algo abatido. Parece que mis amigos prepararon algunas sorpresas. Probablemente sea más un apoyo que otra cosa. Tiene 2 especialistas en taijutsu en su equipo, así que, probablemente distraiga a sus oponentes mientras acortan la distancia, esa es mi teoría, al menos, reflexioné en voz alta. No te equivocas mucho, diría yo, asintió Anko. No ayuda que Gai no sea muy apto para enseñar mucho más allá del taijutsu. Quizás no afectó a la chica, o quizás sí. Simplemente tarareé mientras se daba por finalizado el combate tras la derrota de Tenten. Toda la alegría que sentí al ver a mi amiga ganar se esfumó al ver a Sasuke darse la vuelta. Estaba encorvado, con la mano derecha ya sobre el hombro izquierdo y una mueca de dolor en su expresión. Me levanté y me dirigí a las escaleras para esperarlo. Buena pelea, le dije, y soltó un grudido. Respira hondo, le aconsejé en voz baja, y lo hizo, aunque sonara forzado. Concéntrate en mi voz, ¿vale? Respira hondo y despacio, retira la mano, párate derecho y relaja los hombros, le dije lentamente, en voz baja. Lo hizo, incluso cerró los ojos un instante mientras exhalaba profundamente. Mejor respondió, pero pude ver que su expresión estaba tensa. Ahora sabes por qué te dije que no usaras jutsu, dije con una sonrisa irónica. Su expresión se volvió de disculpa. Sé que me lo dijiste, pero, no te preocupes, la interrumpí levantando la mano. Habrías perdido si no lo hubieras usado. Y sé cuánto te importa. Me alegra que al menos lo hayas terminado rápido. Espero que esto no ayude mucho al sello, añadí para mis adentros, disimulando mi preocupación. Eso es lo que me dijiste que hiciera, respondió y le di una palmadita en el costado derecho con una media sonrisa. Y apuesto a que te alegras de haberme escuchado, asintió y me reí entre dientes. Lo hiciste genial, por cierto. Él solo nos devolvió una pequeña sonrisa mientras regresamos a nuestro grupo. Mis ojos se dirigieron entonces a la pantalla que mostraba el nombre del siguiente par Y. ¿Te importaría mirar eso? Pensé, arqueando una ceja. ¿Los dos juntos? Era algo. No sé qué, pero definitivamente algo. Kurotsuchi contra Neji. ¿Apuestas? Preguntó Ino con curiosidad cuando volví a mi sitio, entre Shikamaru y Naruto. Sasuke se había sentado junto a su rubio compañero. Kurotsuchi, dije, aunque no había mucha seguridad en mi tono. Aunque no sé mucho sobre ella. Ah. Anko entró en la conversación con una ceja levantada y un gesto en los labios que me reveló exactamente lo que pasaba por su mente. Como mujer problemática que era, probablemente quería aprovechar la oportunidad para burlarse de mí. Nos cruzamos en el bosque. No vi mucho de lo que podía hacer, pero parecía tener buena mano con el ninjutsu. Y ya he dicho que es especialista en taijutsu, obviamente, ya que es un hyuga. Entonces, depende de si logra acortar la distancia antes de que ella pueda dispararle algo, terminó Shikamaru por mí asentí. ¿Sabes algo de alguien más? Preguntó esta vez, y sentí que todos se giraban hacia mí. No realmente, dije, aunque era mentira. Sabía lo que Temari y Kankuro podían hacer, era cierto. Lo mismo con Aku y Choujurou. El problema era que no los había visto hacer nada como Eiji, así que no podía saberlo. El tipo del que te hablé antes. Puede controlar la arena, y supongo que esa calabaza en su espalda está llena de ella. No suena tan mal, reflexionó Ino, dudando de mi advertencia anterior. Suena fatal, Shikamaru discrepó al instante, frunciendo el ceño. ¿Qué tal el control? Lo vi romper árboles con mucha facilidad al atacar, expliqué. Y lo movía muy rápido.
¿Qué tan rápido estamos hablando de comenzar? Veamos y luego te cuento, ¿sí? Le dije a Nara mientras volvía la vista a la pequeña arena. Nadie respondió. Todos habían vuelto a la pelea. Mientras tanto, los luchadores ya habían empezado a moverse. El ninja de Konoha saltó de inmediato hacia adelante, cargando directamente contra su oponente en cuanto tuvo la oportunidad. En cuanto a la princesa, o bien lo esperaba, o bien conocía la especialidad de Neji, o bien no quería acercarse a su oponente. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue saltar hacia atrás lo más lejos posible. Las manos de Kurotsuchi ya estaban realizando sellos, así que cuando volvió a poner los pies en el suelo, ya había terminado. Con las manos formando un círculo alrededor de la boca, de una forma que me recordó mucho a la técnica de la gran bola de fuego de Sasuke, escupió una nube de polvo blanco. ¿Qué es eso? Preguntó Ino, visiblemente confundida. ¿Un jutsu de tierra? Podría ser, respondí sin comprometerme. Esa es una buena pregunta, reflexioné. ¿Qué es eso? Sé que probablemente sea su elemento lava, pero no es exactamente lava. Algo para reflexionar, supongo, reflexioné. No era como si yo fuera quien tuviera que lidiar con eso en ese momento. Y al menos sabía para qué servía. O al menos, uno de sus usos. Puede que el propio Neji desconociera la técnica, pero fue lo suficientemente inteligente como para saber que debía esquivarla. Y eso fue exactamente lo que hizo. Saltó a un lado y se marchó. El jutsu cayó inofensivo al suelo, donde había estado antes. Mis ojos se posaron en él por un instante, y mi boca se curvó. ¿Sabes algo? Señaló Anko con curiosidad mientras Kurotsuchi se reposicionaba. La ninja de Iwa se había asegurado de poner el polvo entre ella y Neji. Ya estaba haciendo los preparativos para usar la misma técnica de nuevo. Sí, admití con naturalidad, mientras mi sonrisa se ensanchaba. Kurotsuchi ya había usado el jutsu otra vez. El espacio de Neji se reducía rápidamente, me di cuenta sin problema. Era fácil verlo desde el balcón, pero probablemente era igual de fácil para los Hyuga saberlo. Claro, probablemente podría haberlo saltado. Pero eso lo dejaría vulnerable a un ataque mientras estaba en el aire. Ese era el problema de no tener ataques a distancia. Un defecto fatal en el estilo de combate de los Hyuga, ya que apenas tenían nada que atacar a distancia. Y este Neji tampoco tenía el escudo de rotación, como se llamara. O, al menos, no parecía saberlo. No es que hubiera servido de mucho. Esto ya está terminado, dije. No te pongas tan contento, mocoso, lo reprendió Anko, aunque no había ardor en sus palabras. Deberías animar a tus compañeros ninjas de Konoha. Pero Neji es un bastardo, respondí al instante. Suenas como Naruto lo hizo con Sasuke, señaló Ino, la alegría en su voz era evidente para todos. O sea, es como Sasuke, de hecho, me encogí de hombros. Al girarme, me encontré con lo que juro que era un Uchiha haciendo pucheros. Una visión rara, te lo aseguro. Ese tipo se tiene demasiado en alta estima, eso está claro. Y también tiene esa creencia en el destino que es completamente errónea. Creo que es la primera vez que te oigo quejarte de alguien. Pero me quejo de ti todo el tiempo, Sensei, respondí con las cejas levantadas, provocando bufidos tanto de Asuma como de Kakashi. Y Kiba, añadí mentalmente. Mocoso, guau, mira. Interrumpí, girándome hacia el fósforo. Ya casi está. El intento de Neji por acortar distancias había continuado, aunque sin éxito, durante nuestra conversación. Sin embargo, ahora tenía muy poco espacio para siquiera pararse. Y era evidente para todos que estaba muy frustrado, a juzgar por su ceño fruncido. ¿Por qué no peleas conmigo? Gritó el Hyuga, ahora muy enojado. ¿Está molesto porque ella aún no ha atacado de verdad o porque le niegan su destino o algo así? Me pregunté. Habría sido interesante saber qué pensaba el chico. Sin embargo, desde fuera, parecía un niño con derecho, quejándose porque su oponente no quería pelear bajo sus condiciones. Pero yo estoy luchando contra ti, replicó Kurotsuchi, de pie al otro lado de la habitación. No es mi culpa que nunca te hayas molestado en aprender ataques a distancia, añadió encogiéndose de hombros antes de sonreír con sorna. ¿O simplemente eres malo en eso? Preguntó, y tuve que contener un bufido. En eso no se equivocaba. A menudo me había preguntado cuál era el problema del clan Hyuga con los ataques de media y larga distancia.
Sin embargo, no parecía ser algo que se negaran rotundamente, ya que Hinata no había tenido problemas con el Shuriken Jutsu, al menos, y Yashi no había mencionado nada al respecto. Quizás solo era con el Jutsu. Eso no tenía mucho sentido. La idea de que se debiera a que el clan simplemente era malo en ellos era divertidísima. Además, ¿por qué iba a cambiar de estrategia si ya he ganado? Preguntó la chica, y Neji abrió mucho los ojos. ¿Qué quieres decir? Preguntó / exigió el niño. Me di cuenta de que no respondiste a la primera pregunta. ¿Es alguien incompetente con el jutsu a distancia? O quizás sea el jutsu en general. Señaló entonces, con una sonrisa aún mayor. Me pregunto, pensé, entrecerrando los ojos al ninja de Iwa. Es ella. Justo entonces, ocurrieron dos cosas. La primera fue que Neji abrió su mente, evidentemente dispuesto a defender su orgullo ante la pregunta insultante. La segunda fue que Kurotsuchi empezó a realizar sellos manuales una vez más. Esta vez, sin embargo, era mucho más rápida que antes. ¿Acaso hizo que los demás fueran más lentos a propósito para esto? Pensé con los ojos ligeramente abiertos. Antes de que el Hyuga pudiera reaccionar al ataque, la princesa ya estaba lanzando un chorro de agua por la boca, con las manos ahuecadas delante. Sin embargo, el chorro no alcanzó a su oponente. En cambio, impactó contra el suelo frente al chico. ¿Quizás deberías mejorar tu puntería antes de burlarte de los demás? Preguntó Neji, de pie donde había estado antes. Al parecer, se dio cuenta de que el ataque no daría en el blanco y decidió quedarse. Mala idea, pensé. Aunque, en realidad, probablemente no habría podido esquivarlo lo suficientemente rápido. Entonces, Proctor, Kurotsuchi se giró hacia Gekko y arqueó una ceja. Ella también levantó la mano, sosteniendo 3 shuriken entre los dedos. ¿Declararás el combate o usaré al chico como muñeco de entrenamiento? ¿Qué? Preguntó Neji. ¿Qué? Exclamaron Ino y Naruto igualmente confundidos y mucho más vocales. Mira hacia abajo, dije, más alto de lo necesario, para que la gente de la arena pudiera oírme. El Hyuga se giró hacia mí con el ceño fruncido antes de obedecer. Se dio cuenta demasiado tarde del problema en el que se había metido. Abrió los ojos de par en par al ver sus pies. Estaban cubiertos por una mezcla de agua y polvo blanco, que sabía que ya se había solidificado. Y si esa sustancia podía retener la arena de Gaara al menos un segundo, sabía que el chico allí no podría liberarse. ¿Esa cosa es fuerte? Preguntó Shikamaru. Neji no podrá hacer nada a menos que ella lo libere. Estoy segura de eso. ¿Qué pasó en ese bosque? Murmuró Anko para sí misma, mirándome con los ojos entrecerrados. En realidad no pediste detalles, respondí encogiéndome de hombros y con una sonrisa impenitente. Maldito mocoso. ¿Qué es esto? Preguntó Neji desde abajo, intentando mover las piernas sin éxito. Kai viva, respondió Kurotsuchi con naturalidad, sonriendo de oreja a oreja. Al contacto con el agua, se seca rápidamente y se endurece. Dicho esto, su voz se apagó y se volvió hacia Gekko, ladeando la cabeza con aire interrogativo. No, no me derrotarán así. Gritó el Hyuga. Su oponente, sin embargo, simplemente lo ignoró. El supervisor los miró a ambos. Aún está consciente y puede luchar, respondió el hombre con neutralidad. Aunque era evidente para todos lo que pensaba del combate. De hecho, también era obvio para todos. La pelea había terminado. Neji simplemente no lo aceptaba, y así continuó. Entonces, ¿debería usar Shuriken o Kunai? Reflexionó el ninja de Iwa en voz alta para que todos lo oyeran. ¿Dónde está tu destino ahora, Neji? Pregunté en voz baja. ¿Era una mezquindad de mi parte alegrarme de que le hubieran bajado los humos? Quizás. Desde luego, no parecía algo propio de un adulto. Pero, en realidad, me había cansado de sus discursos sobre el destino y cómo estaba destinado a ser superior y bla, bla, bla. Y solo había tenido que lidiar con eso unas pocas veces. Además, a veces era difícil no sentirse como un niño. Salí de mis pensamientos cuando Kurotsuchi aparentemente decidió qué hacer. Sin embargo, no era ni un shuriken ni un kunai. En cambio, escupió una bala de roca a Hyuga, que seguía atrapada. Me pregunto si esa es la verdadera técnica, bala de roca, reflexioné con desinterés. Era difícil sentir algo cuando la pelea era tan desigual y, además, aburrida. Me recordó a la pelea de Tenten contra Temari del anime que mencionaban mis notas.
Neji contraatacó con tanta fuerza que ya ni siquiera era una pelea. Sin embargo, ese ataque fue bloqueado, y la mano del chico lo destruyó en pleno vuelo. Kurotsuchi no se detuvo ahí, sino que procedió a escupirle aún más piedras. Vaya, ¿no usas ellos para eso? Noté entonces. Aunque la técnica parecía ser la versión de ascuas de elemento tierra, así que tenía sentido. Y así continuó el bombardeo. Al final, el chico estaba abrumado, cansado o sus manos se rindieron poco a poco de romper rocas. Fue entonces cuando empezó a recibir algún golpe aquí y allá. Kurotsuchi, por su parte, apenas parecía cansada. Cuando un golpe particularmente fuerte golpeó la cabeza del ninja de Konoha y lo dejó inconsciente, la pelea unilateral finalmente llegó a su fin. Con curiosidad, me giré para mirar al equipo de los chicos. Tenten parecía simplemente triste porque su compañero había perdido, supongo. Rogle parecía enojado, aunque probablemente se debía a cómo había ido la batalla ya que el oponente de su compañero no había luchado con honor o algo así. Gai pareció entenderlo, sacudiendo la cabeza con decepción. En realidad, no había motivo para enfadarse. Ni siquiera era como si Kurotsuchi hubiera querido burlarse de él. De hecho, solo había empezado a hablar cuando él lo hizo. Si hubiera sido Naruto u otro, le habría dado una bofetada por no rendirse cuando era evidente que la batalla estaba perdida. Ni siquiera había tenido un plan para apoyar la misión inútil. Estaba la incapacidad de rendirse y luego estaba la estupidez. Si alguno de ustedes decide hacer algo así, más les vale tener un plan, les dije a mis amigos. No me quedaré aquí viendo cómo los azotan por ser tercos. Todos se giraron hacia Naruto y el chico hizo pucheros indignado. ¿Por qué todo el mundo me mira?, preguntó la rubia. Será mejor que le des una bofetada después, decidió Shikamaru y asentí con un suspiro. Eiji, gritó Anko y parpadeé antes de girarme hacia ella. Miraba fijamente a la pantalla y, al seguir su mirada, palidecí. Eiji contra Gaara. Bueno, joder, fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Al igual que en el capítulo anterior, siento que quizás hice que Tenten pareciera más débil de lo que es. Aunque la verdad es que es bastante débil. No lo digo como una crítica ni nada por el estilo. Para este capítulo, fui a ver su batalla contra Temari en el anime. Es tan débil que ni siquiera tiene gracia. Y aunque a veces la llaman especialista en armas, aunque quizás sea un fanfic, ni siquiera las usó contra la chica de la arena, salvo que las lanzaba una y otra vez esperando que algo cambiara. Así que y bueno, hice todo lo posible para que la batalla no fuera aburrida. Mucha gente dejó comentarios diciendo que Sasuke debería haber perdido. Y lo habría hecho si no tuviera jutsu. Quizás algunos esperaban que siguiera la regla de no usar jutsu al pie de la letra, pero no creo que sea propio de Sasuke aceptar la derrota sin más, no si tiene algo que decir al respecto. Ahora bien, ¿nos perjudicará esto con el sello maldito? ¿Conducirá esto a Sasuke hacia su camino canon? Obviamente, no lo veré. El duelo de Neji contra Kurotsuchi fue desigual, pero creo que así habría sido. Después de todo, veo ese enfrentamiento como el que mencioné antes de Temari contra Tenten. Kurotsuchi simplemente lo contraataca con mucha fuerza, por lo que sé. Cualquier cosa con alcance lo hace, sinceramente, al menos hasta que llega a la rotación, e incluso entonces sigue siendo bastante débil contra eso. Espero que estén de acuerdo conmigo. También siento mucho haberlo dejado ahí. Sé que fue cruel, pero tenía que hacerlo. Les dije a todos que había hecho las partidas aleatorias, y de verdad que sí. Cuando lo hice, estaba listo para hacer algunas tiradas para conseguir al menos algunas partidas interesantes. Pero luego vi a Eiji contra Gaara y tuve que dejarlo así. Fue como si los dioses de la escritura me estuvieran enviando un mensaje o algo así. También ayuda que esto me dé ideas para la trama, no voy a mentir. De todos modos, terminaré estas notas, bastante largas, diciendo que espero que mis batallas no sean tan malas como creo que son. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta aleatoria 1. Llevo un tiempo dando la lata sobre esta batalla. O al menos, creo que sí. ¿Alguien lo vio venir? Pregunta aleatoria 2. ¿Les gustaría que publicara un capítulo solo con las estadísticas, habilidades, títulos y ventajas de Eiji? No lo he hecho desde el capítulo 21 o algo así, y recibí varias solicitudes para hacerlo de nuevo. Pero esa vez recibí varias reseñas de gente que no estaba muy contenta, así que preguntaré primero.
Por supuesto, este no contaría como capítulo semanal, por si a alguien le preocupaba. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.